Hola, buenos días. Es un gusto tenerte nuevamente en casa. Yo sé que han sido muchos días de estar guardados por la cuarentena, pero la iglesia no es un edificio, la iglesia es donde estás tú. Y yo le doy gracias a Dios porque la iglesia no se detiene, la iglesia sigue adelante, seguimos caminando, seguimos trabajando y seguimos esforzándonos en cumplir la visión y la misión que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Quiero agradecerle, tomarme este tiempo también para agradecerle a todas aquellas personas que vinieron el día de ayer en la tarde para entregar su ofrenda, su diezmo y también los alimentos no perecederos para compartirlos con aquellos que tienen necesidad. Si tú eres un miembro de la iglesia y te has quedado sin trabajo, si eres un miembro de la iglesia y no tienes lo suficiente para comer, por favor, mándanos un mensaje, mándame un mensaje personal y se te hará llegar esta ofrenda que algunas otras personas han compartido para ti que estás en necesidad. Y también quiero aprovechar el tiempo para recordarte que si la iglesia no se detiene por los muros del centro cristiano, ni por una pandemia, quiero recordarte la importancia de compartir aquello que Dios te ha dado en tu vida con aquellos que están también en necesidad alrededor de ti. ¿Qué te parece si comenzamos el día de hoy haciendo una oración? Dios, queremos darte gracias en esta mañana porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú sigues haciendo cosas nuevas, porque hay esperanza. El que confía en ti no será avergonzado. Y gracias, Dios, porque tú edificas nuestra vida conforme a tu voluntad y al deseo de tu corazón. Estoy agradecido por lo que tú estás haciendo en nuestra vida y también gracias por la prueba y la crisis que estamos viviendo, porque la crisis y la prueba nos ayudan a ver más allá de lo que no habíamos visto antes. La crisis es una oportunidad para llegar a nuevas alturas, a nuevas formas, a nuevas cosas que tú quieres mostrarnos en este tiempo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, si tú estás conectado mirando este video, seguramente es porque anhelas dentro de tu corazón conectarte con un Dios que te ama, con un Dios que anhela también conectarse contigo. Y a través de esta serie que hemos estado teniendo durante este tiempo, esta serie se llama La Iglesia Viviente, estamos aprendiendo todas aquellas cosas que ponen en peligro nuestra relación con Dios. Aquellas cosas que ponen en riesgo nuestro propósito con Dios, el llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. El primer mensaje fue el de la iglesia de Éfeso, la iglesia indiferente. Y aprendimos cómo la indiferencia es lo opuesto al amor y cómo la indiferencia puede destruir nuestra relación con Dios, la relación con nuestro cónyuge, la relación con nuestros hijos y aún la relación con nuestra comunidad. La indiferencia aniquila el amor y la pasión, y el antídoto de la indiferencia es el amor. Y la mejor forma de amar a una persona es demostrándolo con nuestras acciones, que no somos indiferentes a su dolor, a su tristeza o a lo que estén pasando. Y para matar la indiferencia hay que tomar acciones que demuestren nuestra pasión por lo que amamos. Yo creo que una de las cosas que le dan sazón a la vida y a lo que hagamos, a todo lo que hagamos, es la pasión. Si nosotros no tenemos pasión para hacer las cosas, es porque el amor se está apagando y la indiferencia está llegando a áreas de nuestra vida donde no debería de estar. Una de ellas es en nuestra relación con Dios, respecto de la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, el buscar a Dios juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora, en la segunda entrega, la semana anterior, aprendimos a través del mensaje a la iglesia de Esmirna. Esmirna fue una iglesia que tuvo demasiadas pruebas, demasiadas dificultades, tuvo que enfrentarse incluso a la misma muerte, tuvo que ser vituperada, tuvo que ser atacada esta iglesia, y una de las cosas que podrían desanimar a cualquier iglesia sería el ataque, sería la opresión, sería la prueba. Y todos muchas veces cuando estamos siendo probados, cuando estamos atravesando por momentos de dificultad, a veces sentimos que perdemos la esperanza o la fe de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así que yo quiero animarte a que si tú estás atravesando por momentos difíciles que te esté tocando vivir, demuestra a través de tus acciones que amas a Dios y a pesar de las dificultades y los peligros, que retienes tu fe en Dios, porque hay una promesa para todo aquel que
que permanece fiel, y es recibir como herencia la corona de la vida. Hoy vamos a hablar acerca de otro de los peligros que atenta contra nuestra relación con Dios. Otro de los peligros que atenta contra nuestra vida y nuestra iglesia. Y es el mensaje que Jesús le da a la iglesia de Pérgamo. Dice Apocalipsis capítulo 2 versos del 12 al 17, yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice así las Escrituras: escribe esta carta al ángel de la iglesia en Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de 2 filos. Este es el mensaje del que tiene la espada aguda de 2 filos. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono, sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntanse de su pecado, de lo contrario vendré a ti y de repente pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de el que lo recibe. Vamos a hablar un poco acerca de Pérgamo. Pérgamo era una ciudad que se encuentra en el actual Turquía y era una ciudad extremadamente idólatra. Pérgamo era conocida porque todos los dioses griegos tenían allí sus templos y sus altares. Pérgamo era como una capital de un pequeño reino dentro de la cultura griega. Y en ese lugar se encuentra aún todavía los restos arqueológicos del famosísimo altar a Zeus, que en la antigüedad pues era una pieza fundamental de escultura, de idolatría y obviamente pues de obtención de ganancias. En el tiempo del emperador Diocleciano, cuando vivía aún el apóstol Juan, se dio una persecución contra los cristianos y el apóstol Juan fue a dar justamente a la cárcel de la isla de Patmos, una prisión de máxima seguridad en donde esclavizaban a la gente y donde la gente no podía salir de allí porque ya eran condenados y prontos a ser obligados a hacer trabajos forzados o a decapitarlos o asesinarlos. Y en Apocalipsis capítulo 2, ahí en el verso 13, dice que la iglesia de Pérgamo vivía donde estaba el trono de Satanás. Esa parte se refiere no solo al hecho de que ahí estaba ese altar de Zeus, el dios más importante de la mitología griega, sino que también allí era tanta la idolatría que imperaba allí como negocio y como forma de control, que el emperador Diocleciano mandó construir un altar para sí mismo, proclamándose a sí mismo como Dios. Y entonces era una estrategia para capturar a los cristianos, porque él sabía que los cristianos jamás iban a adorar, si no adoraban a los dioses, mucho menos iban a adorar a un hombre que se proclamaba el emperador. De esta manera, cuando querían atacar a alguien o cuando querían descubrir si alguien era cristiano, lo llevaban frente al altar que estaba dedicado al emperador, y si esta persona se negaba a rendirle culto, quedaba evidenciado delante de todos los demás que era un cristiano, y por lo tanto había que ejecutarlo, había que matarlo. Y eso fue lo que le sucedió realmente a Antipas.
que Antipas, un cristiano, un mártir de la iglesia cristiana, él se negó a rendir culto al emperador, él se negó a rendir culto a Zeus, él se negó a rendir culto a los dioses, y él dice, en las escrituras dice, mi testigo fiel, significa que él permaneció firme hasta la muerte. Este testigo fiel que aparece allí, murió martirizado, y aún así la iglesia en Pérgamo, dice las escrituras, que permaneció fiel. Dice las escrituras que no retrocedió, que siguió atesorando su nombre y siéndole fiel a su nombre. Sin embargo, aquí es donde viene algo interesante, porque por un lado el Señor le está diciendo, qué bueno que hayas hecho esto, qué bueno que has resistido hasta la muerte, qué bueno que no has negado mi nombre, pero tengo contra ti estas cosas. Y aquí es donde creo que viene el mensaje para todos nosotros, porque nosotros pudiéramos decir, wow, los de Pérgamo resistieron los ataques, los embates, la persecución, pero hay un enorme pero en las circunstancias. Aquí dice que aunque está enfrentando una gran persecución, la iglesia de este tiempo está enfrentando también una grave persecución a muerte por parte de aquellos que quieren imponer a toda costa sus nuevos normales. Como iglesia, nosotros respetamos la libertad de aquellos que piensan diferente a nosotros. Somos una iglesia, la iglesia cristiana siempre debe de ser una iglesia que ama al pecador, pero no está dispuesto no estamos dispuestos como iglesia a permitir ser avasallados por alguien más. Y menos si ese avasallamiento implica que nosotros aceptemos lo que es inaceptable, porque es de acuerdo a los principios de Dios. La iglesia está viviendo en este momento un tiempo en el que está sufriendo persecución a nivel mundial porque está rechazando la cuestión del aborto, porque se está oponiendo a la ideología de género, se está oponiendo a que esa ideología destructiva que va en contra del diseño de Dios se meta a las escuelas, que adoctrinen a nuestros hijos con esa filosofía y con esa ideología de género a la que nos oponemos. Entonces la iglesia está sufriendo en este momento una persecución por parte de ciertos grupos que quieren a toda costa imponernos su forma, su estilo de vida. Sin embargo, la iglesia de Pérgamo, aunque resistió muy bien esa persecución y el martirio, hizo algo que por poco se destruye a sí misma. El mensaje es tan claro que el Señor le dice, mira, si no te arrepientes, yo voy a venir contra ti y contra esta gente que está aquí, haciendo cosas que no están bien. La iglesia toleró la herejía. Entonces podríamos decir que Pérgamo se convirtió en una iglesia hereje. ¿Qué es la herejía? La herejía es toda afirmación o posición contraria a los principios y mandamientos establecidos en la palabra de Dios. La iglesia de Pérgamo vivía en una ciudad cosmopolita. ¿Qué significa esto? Que en esa ciudad convergían gente de muchas naciones, de muchos lugares, y que pues, simplemente intercambiaban maneras de pensar, filosofías de la vida, iban y paraban allí. De hecho, Pérgamo era una ciudad que competía intelectualmente con Atenas, y Pérgamo era una ciudad cultural. De hecho, la segunda biblioteca más importante del mundo antiguo estaba en Pérgamo, después de Alejandría. Ahora, la iglesia, yo creo que la iglesia de Pérgamo, de pronto para no verse fuera de onda, de pronto para no verse demasiado rígida y cerrada a la cultura, hay una palabra clave que se utiliza en Apocalipsis y dice que toleras. Todo aquello que toleramos nos puede llevar a convertirlo en una norma. Dice que toleró que varios de sus miembros llevaran un estilo de vida diferente. Dice, toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel.
les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. En la iglesia de Pérgamo de pronto se levantaron líderes, gente que estaba enseñando a la congregación cosas que les estaban apartando de los mandamientos de Dios. De pronto hubo alguien que dijo: hey, no pasa nada, seamos modernos, seamos tolerantes, no caigamos en la religiosidad. Y estos líderes estaban incitando a la idolatría y a unirse en yugo desigual con los incrédulos. Y dicen las escrituras que estaban llevando a la gente a cometer pecados sexuales. En pocas palabras, estaban diciendo: hey, mira, ¿para qué te casas? Tú puedes vivir una vida diferente, puedes hacer cosas diferentes. No pasa nada si tú vas y adoras al emperador, no pasa nada si tú vas y pones una ofrenda sobre los dioses. Digo, al final de cuentas, si tú vas hacia la eternidad, no pasa nada. Y en nuestro contexto actual, la iglesia está atravesando por esa etapa crítica en la que la sociedad y el gobierno a cargo quieren imponernos su filosofía de vida, su doctrina, su ideología a nosotros y a nuestros hijos. Y nuestro reto no solamente es permanecer fieles al Señor sin negarlo, sino nuestro reto es permanecer en la pureza de los principios bíblicos, no importando lo que suceda a nuestro alrededor. La iglesia es y debe ser un lugar en donde, al igual que Cristo, amamos al pecador. Amamos a todas las personas por igual. No rechazamos a nadie porque sea diferente, piense diferente, se vista diferente o actúe diferente. La iglesia es un lugar en donde las personas son bienvenidas y pueden encontrarse y conectarse con un Dios que les ama y que les ha dado todo para rescatarlos y restaurar esa relación con Él. Sin embargo, Dios es Dios y tiene leyes y principios inquebrantables que no son negociables. El arrepentimiento es uno de esos principios que incluso se lo menciona claramente en el verso 16. ¿Qué le dice en el verso 16? Arrepiéntete de tu pecado. No le está diciendo a los inconversos, le está diciendo a su iglesia: arrepiéntete de tu pecado. Porque la iglesia de Pérgamo pecó en el momento que comenzó a tolerar ciertas doctrinas que no eran las de acuerdo a la palabra de Dios. Esto es muy serio cuando toda la enseñanza que tú escuchas de algunos influencers en las redes sociales, tú tienes que tener cuidado con todo lo que escuchas, ¿no? Porque podrías estar colocando sus opiniones personales de gente famosa, de gente que tiene cierta influencia en las redes sociales, y tú podrías estar colocando esas opiniones por encima de la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser sabios y tenemos que entender de qué se trata este mensaje. Esto es muy serio porque dice la escritura en Mateo 24:35, te voy a leer la nueva Biblia viva, dice: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras permanecerán para siempre. Antes de conocer a Jesucristo, yo practicaba la idolatría. Veneraba las imágenes y les rendía culto. Iba a los santuarios, llevaba ofrendas. Pero cuando yo recibí a Jesucristo en mi corazón y Él llegó y me dio esa libertad y ese gozo en mi vida, y mi vida cambió, porque yo desde que era niño anhelaba conocer a Dios, y cuando yo finalmente le conocí, tuve ese encuentro con Él, ¿sabes qué? Yo dejé de buscar en las imágenes lo que yo encontré de manera personal en Él. Y hace tiempo escuché a alguien decir que en su iglesia él ponía un nacimiento navideño con José, María y el Santo Niño y los ángeles, porque en su opinión eso no era idolatría, sino representar el nacimiento de Jesús. ¿En serio? Yo estaré siempre en contra de manera personal con todo aquello que me quiera arrastrar al lugar de donde Cristo me rescató, donde Cristo me liberó. Si yo era un idólatra y ese pecado me separó de Dios, pero yo me arrepentí, ¿por qué querría yo regresar a la esclavitud de la que Cristo me hizo libre?
Esas son las cosas que son innegociables y que tenemos que tener cuidado en conocer las Escrituras. Es como si de pronto yo dijera, yo era un borracho, yo era un adúltero y Cristo vino a mi vida, pero como David, el rey David tuvo no sé cuántas mujeres, Salomón tuvo otras tantas, pues yo también puedo hacer lo mismo. Entonces no habría un verdadero arrepentimiento dentro de nuestro corazón. Debemos entender que la iglesia de hoy no es la misma de hace 10 o 50 años, mucho menos la misma del tiempo de los apóstoles. El día de hoy nuestra sociedad tiene nuevos normales. Lo que hace 10 años era normal, hoy es normal. Y esto ha sucedido todo el tiempo. No es solamente porque estamos en los últimos tiempos. Eso siempre ha sucedido. Siempre la sociedad establece nuevos normales. Y vivimos tiempos nuevos, pero eso no es justificación para introducir en la enseñanza cosas erradas por muy lindas que suenen, porque estaríamos equivocándonos. Yo creo que somos una iglesia que está abierta a todo tipo de personas, realmente. Pero las personas que lleguen a la iglesia tienen que entender que no vienen a la iglesia para cambiar a la iglesia. Que vienen a la iglesia porque están buscando esperanza, están buscando un cambio de vida personal, no porque quieran que la iglesia cambie. Una persona que llega a la iglesia para que la iglesia cambie está completamente equivocada. Porque la iglesia siempre va a permanecer en la palabra de Dios, en los principios que están establecidos allí. Entiendo que vivimos tiempos nuevos, pero la iglesia tiene una verdad eterna y esa verdad permanece para siempre y eso no lo puede cambiar nadie, ni tú, ni yo, ni nuestra cultura, ni un gobierno, ni la política. Tengo algunas preguntas que deberíamos hacernos para aterrizar este mensaje en nuestra vida. Porque igual podríamos también tomar una actitud religiosa y pensar o satanizar o demonizar todo lo que está alrededor. Todo de los tiempos nuevos, ¿no? No todo lo que es nuevo está mal. El problema es que tenemos que aprender, o que no, más bien el problema está en que no filtramos las cosas que estamos viendo a nuestro alrededor. Ahora, tengo unas preguntas. ¿Qué tan bien conocemos las Escrituras? ¿Sabías que la gente que no conoce las Escrituras es fácilmente engañada y cae en el error? La Biblia, de hecho, registra la historia del pueblo de Israel siendo libertado de la esclavitud de Egipto. Eran esclavos, trabajaban en trabajos forzados, eran prisioneros, no tenían libertades. Pero un día Dios se manifestó a sus vidas a través de Moisés. Y Moisés hizo muchas señales y milagros antes de salir de Egipto, durante la salida y aún después de la liberación allí en el desierto. El pueblo mismo escuchó la voz de Dios en medio del monte Sinaí. Era una voz estruendosa, estaban llenos de temor porque el monte Sinaí de pronto descendieron las nubes, hubo relámpagos, hubo estruendo, hubo un sonido de trompeta y había también una voz que escuchaban ellos, y ellos se llenaron de terror y dijeron a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Mejor habla tú con Dios y no hablemos nosotros, porque si nosotros hablamos a Dios, podemos morir. Y se tapaban, incluso dice la Escritura que se tapaban los oídos porque no querían escuchar a Dios a causa del terror. Lo interesante es que esta generación que no quiso escuchar a Dios cayó en el desierto. Esta generación que no quiso escuchar a Dios pereció en el desierto. Y era gente que no conocían a Dios y que no quería conocer a Dios. Y era gente que dio muchísimos problemas a Moisés. Y esta gente allí cayó en el desierto. Pero dice que después Josué conquista la tierra de Canaán y la reparte a las 12 tribus de Israel. Y sin embargo, mientras vivieron Moisés y Josué, el pueblo siguió a Dios. Pero mira lo que pasó después en Jueces capítulo 2, versos 7 al 15. Dice: el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. ¿Por cuánto tiempo? Todo el tiempo de Josué y obviamente todo el tiempo de Moisés. Y dice que todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor que él había hecho por Israel.
Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y aquí viene lo interesante. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Se levantó una nueva generación. Pero aquí hubo algo que sucedió. Dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Qué tan bien estamos logrando que nuestros hijos conozcan la palabra de Dios, pero no solamente que la conozcan, que la crean y la vivan? ¿Qué también estamos logrando que ellos conozcan las Escrituras? Y esto es vital, porque desconocer las Escrituras, desconocer lo que Dios ha hecho en tu vida, desconocer que tus hijos desconozcan el cómo Dios te rescató y lo que Él está haciendo en tu vida, y desconozcan las obras de Dios, implica que ellos simplemente dejen de lado en su juventud el amar a Dios. ¿Conocen nuestros hijos los mandamientos de Dios? ¿Nos tomamos el tiempo para enseñarles lo correcto, lo que dice Dios? ¿Nos tomamos el tiempo de hablar de las grandezas de Dios? ¿Vivimos en casa conforme a la palabra de Dios o conforme a nuestras opiniones? Porque hay mandamientos que están en la Biblia, y cuando nosotros no seguimos la palabra de Dios y no estamos siguiendo, pues sí, la Biblia dice eso, pero yo creo que allí es donde está o donde estuvo el error de Pérgamo. ¿El qué? En mezclar sus opiniones y contrastarlos con la palabra de Dios, y terminar siguiendo sus propios razonamientos, sus propias convicciones alejadas de lo que decía la palabra de Dios. ¿Conocen nuestros hijos? ¿Ven nuestros hijos que nosotros amamos al Señor y somos celosos de su obra? ¿Ven tus hijos que tú honras a Dios con tus bienes? ¿Ven tus hijos que tú le das a Dios la preeminencia en todas las cosas? ¿Tus hijos te ven orar? ¿Tus hijos te ven buscar a Dios? ¿Tus hijos ven que eres un hombre o una mujer temerosa de Dios, que ama al Señor por sobre todas las cosas? Porque no se trata, amados, de enseñarles Biblia a los hijos y nosotros ser el peor ejemplo de lo que debe de ser un creyente. Se trata de esforzarnos. ¿Vivimos en casa conforme a la palabra de Dios o conforme a lo que vaya sucediendo en el día a día? ¿Toleramos en casa la fornicación y la idolatría en todas sus formas en las que ésta se expresa? ¿Qué tanto aman nuestros hijos a Dios? ¿Qué tanto sirven nuestros hijos a Dios por convicción personal o porque los llevaron a la iglesia? ¿Asisten tus hijos a la iglesia? ¿Tienen una convicción y un mandamiento de tu parte de animarlos a obedecer las Escrituras? ¿O tú simplemente no te preocupa tanto eso? Y mira los resultados de esta generación que se levantó, que no conocían a Dios. Fue una generación que, ¿sabes qué? Sufrió y padeció. Yo no sé lo que tú quieras ver en tus hijos, pero yo no quiero que mis hijos repitan historias, fracasos, derrotas, pecados, de los cuales a mí Dios ya me rescató. Yo no podría tolerar dentro de mi vida, que Dios me ayude, pero imagínate que mis hijos repitieran historias que yo viví, nada más por no haberles enseñado a ellos el temor a Dios. Por eso Josué le dice al pueblo muy claramente: escojan ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y me encanta esa escritura. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia no comienza en el centro cristiano. La iglesia comienza en tu casa.
Tú eres pastor de tu propia casa, de tu propia familia, de tus hijos, de tu esposa, de la gente que está allí contigo. Tú eres pastor de ellos. Así que, más que los hijos se sepan los libros de la Biblia, ellos tienen que aprender de la Biblia. ¿De qué conocen más tus hijos? ¿Tus hijos conocen más de TikTok? ¿Conocen más de Facebook? ¿Conocen más de Instagram? ¿De gente famosa alrededor del mundo que probablemente ni siquiera tú conoces? Pero si nos concentramos en la palabra de Dios, probablemente ellos no la conozcan. Dice Juan 5:36, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Motivemos a nuestros hijos a leer la Biblia, a conocerla, a amarla, a memorizarla, a escudriñarla, a hablar de ella, a usarla en la oración, a compartir con otros lo que hemos aprendido y lo mucho que Dios nos ha dado. No olvidemos el ejemplo de Elí, de cómo sus hijos, cómo Elí sirviendo en el altar de Dios, sus hijos menospreciaban y deshonraban el altar de Dios. No olvidemos cómo los hijos de Samuel repitieron la misma historia. Samuel no aprendió la lección. Samuel era un hombre que amaba al Señor, pero sus hijos no eran hombres temerosos de Dios. ¿Con qué limpiará el muchacho, el joven, su camino? Con amar y obedecer los principios y los mandamientos del Señor. Te animo a que tú en casa seas el ejemplo, pero también seas el promotor de la palabra de Dios, de leerla, aprenderla y memorizarla. Que cuando Cristo venga no nos halle desviándonos con doctrinas o ideas o pensamientos equivocados. Que nos encuentre obedeciendo su palabra, fieles a sus valores, a sus principios, a sus mandamientos, porque hemos hallado gracia y lo que hemos recibido de gracia, démosla a todos los que nos rodean. Vivamos una iglesia en la sana doctrina. Vivamos una iglesia en casa con la sana doctrina, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Que Dios te bendiga. Te amamos.